Ricardo Alencar, a sus 52 años, era un arquitecto de destinos, tanto los de hormigón y acero que arañaban el cielo de la metrópoli, como el suyo propio, meticulosamente erigido desde el polvo hasta el panteón de los multimillonarios. Habitaba en la cima del mundo, un ático de cristal y silencio, desde donde veía la ciudad como un tablero de su propiedad. Sin embargo, el hombre que compraba manzanas enteras con una única firma se sentía crónicamente vacío, prisionero de un tedio dorado. Desconfiaba de que cada sonrisa, cada gesto de afecto, incluidos los de su esposa, vinieran con una etiqueta de precio invisible. Su poder lo había aislado de la realidad, de tal forma que necesitaba escapar de sí mismo, encontrando en el disfraz de un taxista anónimo la única forma de sentir el pulso de la vida real, de oír las verdades que el dinero solía silenciar. Su esposa, Elena Alencar, de 48 años, era la antítesis de su agitación interna, una figura de elegancia contenida y belleza melancólica, la reina silenciosa de su castillo de hielo. Se movía por el lujoso ático con la gracia de un cisne deslizándose sobre un lago congelado, pero sus ojos guardaban la profundidad de un océano de anhelos. Para Ricardo, ella se había convertido en parte de la decoración impecable, un objeto de arte valioso que exhibía con orgullo, pero cuyo valor intrínseco había olvidado admirar. Elena sentía el peso de esa invisibilidad en cada estancia, en cada cena silenciosa, donde el ruido de los cubiertos contra la porcelana era la única banda sonora de un matrimonio que había perdido su voz, asfixiado por el éxito estruendoso de él y por la resignación silenciosa de ella. La noche caía sobre la ciudad como un velo húmedo y pesado, transformando las luces de los rascacielos en borrones de neón que se esparcían por los charcos de agua. Era una belleza fría, impersonal, la misma que Ricardo admiraba desde su ventana, pero que ahora, desde el asiento de su taxi, destartalado, parecía diferente, más cruda y real. El coche, un modelo antiguo con la tapicería gastada y el olor de incontables historias, era su santuario secreto, su portal a un mundo que observaba con la curiosidad de un antropólogo. Allí no era el magnate Ricardo Alencar, el hombre cuya firma cambiaba el paisaje urbano. Era solo Don Antúnez, un conductor con gorra y gafas falsas, un don nadie anónimo, un confesor sobre ruedas. Dentro del vehículo, el magnate se despojaba de su armadura. El traje de lino italiano daba paso a una camisa raída. Las manos, que firmaban contratos de millones, ahora agarraban con firmeza el volante de plástico desgastado. Esa metamorfosis era su vicio, la única adrenalina que aún sentía. Oír las pequeñas tragedias, las alegrías efímeras y las confesiones ebrias de sus pasajeros era lo que lo conectaba a una humanidad de la que su estatus lo había divorciado. Se convertía en un voyeur de la ciudad que él mismo había ayudado a construir, un espectador invisible de las vidas que pulsaban en las calles, muy por debajo de su ático estéril. Era un juego peligroso, una huida de sí mismo que jamás imaginó que lo llevaría de vuelta a la puerta de su propia ruina. Fue entonces cuando, en una esquina mal iluminada del barrio noble donde él mismo vivía, una mano se alzó con delicadeza en medio de la cortina de lluvia. Una mano que reconocería en cualquier lugar del mundo. El corazón de Ricardo falló un latido, la sangre helándosele en las venas. Era Elena. El shock fue tan brutal que casi aceleró, huyendo como un criminal atrapado infraganti. Pero una curiosidad morbosa, una fuerza aterradora, lo hizo detenerse. ¿Qué hacía ella allí, sola, bajo esa lluvia, tomando un taxi cuando tenía un chofer particular a su disposición?
La pregunta resonó en su mente mientras observaba, paralizado, la elegante silueta de ella acercarse al coche, protegiendo su cabello con un bolso de diseñador que él le había regalado por su aniversario. Se bajó la visera de la gorra instintivamente, encogiéndose en el asiento del conductor, el rostro hundido en la sombra. Elena abrió la puerta trasera y el olor familiar de su perfume, una mezcla de jazmín y sándalo que él no sentía con atención desde hacía años, invadió el coche como un fantasma. «Buenas noches», dijo ella, la voz suave, pero cargada de un agotamiento que él raramente presenciaba. El sonido de esa voz, tan íntima y al mismo tiempo tan lejana, dirigida a él como a un completo extraño, fue la primera grieta en su mundo controlado. Él, el maestro de las negociaciones, el hombre que preveía cada movimiento del mercado, estaba de repente en territorio desconocido, un espectador impotente de su propia vida. El viaje que estaba a punto de comenzar no tendría un destino geográfico, sino un abismo emocional. La puerta se cerró con un clic ahogado, aislándolos del sonido de la lluvia y del mundo exterior, creando una burbuja de tensión insoportable. Ricardo encendió el taxímetro. La pantalla digital se iluminó, los números rojos comenzando a subir, marcando no solo el coste de la carrera, sino una cuenta atrás hacia una verdad que sentía con cada fibra de su ser que podría destruirlo. Era un rey en su castillo, pero en ese momento, disfrazado de plebeyo, se sentía como un prisionero camino de su propia ejecución. Pero lo que oyó esa noche lo cambiaría todo, no solo la percepción sobre su matrimonio, sino sobre el hombre en el que se había convertido. Si nos estás viendo, comenta desde qué ciudad sigues este viaje y suscríbete para no perderte el desenlace. Con la voz alterada por un carraspeo forzado, haciéndola más grave y anónima, Ricardo preguntó: «¿A dónde, señora?». La palabra «señora» sonó extraña, un formalismo absurdo para la mujer con la que había compartido la cama durante 25 años. Elena respondió con una dirección en el centro de la ciudad, un antiguo edificio de oficinas, conocido por albergar despachos de abogados discretos y consultas de terapeutas. La elección del destino fue la segunda puñalada en su pecho. No era la casa de una amiga, no era un restaurante de moda, ni un teatro. Era un lugar de negocios, de finales, de contratos por deshacer. La mente de Ricardo, entrenada para identificar patrones y riesgos, comenzó a conectar los puntos con una velocidad alarmante y el dibujo que se formaba era aterrador. El taxi arrancó, deslizándose por las calles mojadas que reflejaban las luces de la ciudad como un espejo roto. Ricardo conducía con una rigidez mecánica, las manos clavadas en el volante, los nudillos blancos. Su atención estaba dividida entre la carretera frente a él y la imagen de ella en el retrovisor. La observaba como un ladrón, estudiando cada detalle, la forma en que miraba la lluvia por la ventana, el perfil de su rostro iluminado intermitentemente por las farolas, la expresión de una melancolía profunda que nunca había percibido con tanta claridad. Era su Elena, la mujer de su vida, y al mismo tiempo una completa extraña, una pasajera que llevaba un secreto que él desesperadamente necesitaba y temía descubrir. Tras algunos minutos de un silencio denso, que parecía más pesado que la propia noche allá afuera, Elena suspiró. No fue un suspiro de cansancio físico, sino algo mucho más profundo, la exhalación de un alma que había cargado un peso durante demasiado tiempo. Fue un sonido de rendición, un pequeño ruido de vulnerabilidad que rompió la formalidad del ambiente. Aquel suspiro, tan desprotegido, fue una invitación involuntaria. Ricardo sintió que, si no decía nada, la oportunidad de entender lo que pasaba se cerraría para siempre. Necesitaba ser el conductor, el extraño, el oyente anónimo que ella parecía necesitar en ese momento.
El riesgo de ser descubierto era inmenso, pero la agonía de la ignorancia era aún mayor. Reuniendo un coraje que no sabía que poseía, rompió el silencio, manteniendo el tono rústico e impersonal que había ensayado tantas veces en sus escapadas nocturnas. «Noche difícil, doña?», dijo, con los ojos fijos en la carretera, pero toda la atención puesta en la reacción de ella en el espejo. Era una frase banal, un cliché de taxista, pero en aquellas circunstancias era una llave que podría abrir una puerta que él, como Ricardo Alencar, el marido, había mantenido cerrada durante años con su ausencia y su orgullo. Contuvo la respiración, esperando. Por un instante, temió que ella lo mandara a ocuparse de sus asuntos, que se encerrara en su capullo de seda y silencio. Elena pareció sorprendida por un momento, como si despertara de un trance. Miró la nuca del conductor anónimo y quizás por sentirse segura en la invisibilidad que la noche y el anonimato le proporcionaban, no retrocedió. «Ni se lo imagina», respondió ella, la voz baja, casi un susurro. «A veces, una vive en una casa llena de gente y se siente más sola que si estuviera en un desierto». La metáfora lo golpeó como un puñetazo. La casa llena era su ático, los empleados eran su equipo y la gente era él. Por primera vez estaba escuchando la verdad desnuda y cruda, no filtrada por el miedo, la conveniencia o la resignación. Él, el magnate que se enorgullecía de su imperio, de ser un proveedor impecable, se dio cuenta de la dimensión de su fracaso. Había construido un palacio, pero se había olvidado de construir un hogar. Las palabras de ella comenzaron a fluir, primero como un arroyo tímido, luego como un río caudaloso de penas reprimidas. No hablaba de otro hombre, no había traición carnal en su confesión. La traición que describía era mucho más profunda, una traición del alma. «Mi marido es un buen hombre, supongo», continuó. «Me ha dado todo lo que el dinero puede comprar. Lo que no entiende es que lo único que yo realmente quería era su tiempo, su atención». El corazón de Ricardo latía desacompasado, una mezcla de pánico y un dolor agudo, casi físico. Cada palabra de Elena era un espejo que reflejaba la imagen de un hombre en el que no quería admitir que se había convertido. Un marido negligente, un compañero ausente. Continuaba conduciendo, el cuerpo en modo automático, mientras su mente era un torbellino. La ironía era cruel y abrumadora. Necesitó vestirse con harapos, conducir un coche viejo y convertirse en un don nadie para que su propia esposa finalmente conversara con él. La máscara del conductor anónimo era, al mismo tiempo, su pasaje a la verdad y su prisión, forzándolo a absorber en silencio la crónica de su propio fracaso. Soñaba con tener un pequeño taller de arte, le confió Elena al conductor invisible, la voz teñida de una nostalgia dolorosa. Nada grandioso, solo un espacio mío, con olor a óleo y trementina, donde pudiera crear, ensuciarme las manos, dar forma a mis sentimientos. Al principio de nuestro matrimonio, él incluso me animaba, pero a medida que su imperio crecía, mi pequeño sueño parecía cada vez más insignificante. Se convirtió en un hobby de señora, algo para mantenerme ocupada. Él no se dio cuenta de que ese era mi trabajo, mi pasión, mi identidad, y yo por amarlo, por creer en su sueño, dejé morir el mío. La confesión era un cuchillo de doble filo, cortando el aire del coche y el corazón de Ricardo. Lo recordó. El recuerdo vino como un relámpago, claro e implacable. La recordó mostrándole algunos bocetos, con los ojos brillantes de entusiasmo. Y él, con la mente hirviendo con hojas de cálculo y propuestas de fusión, le dio un beso en la frente y dijo algo como: «Qué bonito, mi amor, pero no tienes que preocuparte por eso, yo te doy el mundo».
En su arrogancia, creía estar ofreciéndole un reino, cuando en realidad estaba demoliendo el pequeño universo de ella. El mundo que él ofrecía era el suyo, no el de ella. Y ahora, al volante de ese coche miserable, comprendía que, al invalidar el sueño de ella, había invalidado a la propia Elena. Ella continuó, la voz firme, como si la decisión ya tomada le diera una fuerza recién descubierta. Pasé a vivir para ser un reflejo de su éxito, la esposa perfecta en las cenas de negocios, la sonrisa impecable en las columnas sociales, la anfitriona elegante en nuestra casa silenciosa. Me convertí en el más caro y bien cuidado de sus activos, una prueba viviente de su poder, pero un accesorio, por muy valioso que sea, no tiene voz, no tiene alma, decora el ambiente, pero no participa en la vida. Y me cansé de ser decoración. Quiero ser la artista de mi propia vida, aunque el lienzo esté en blanco y las pinturas sean pocas. Una imagen específica asaltó la mente de Ricardo, tan vívida que parpadeó, temiendo perder el control del coche. El 15º aniversario de bodas. Le había regalado un collar de esmeraldas que costaba el precio de un apartamento. Esa misma noche, ella intentó mostrarle un lienzo que había comenzado, un paisaje abstracto lleno de colores vibrantes. Él apenas miró, con el móvil pegado a la oreja, cerrando un trato multimillonario. Recordaba el brillo en los ojos de ella apagándose, la forma en que cubrió el lienzo con un paño, silenciosamente. En ese momento, sintió un pico de triunfo por el negocio cerrado. Ahora, el recuerdo le repugnaba, el sabor de la victoria de antaño transformado en cenizas de arrepentimiento en su boca. Mientras hablaba, Ricardo notó por el retrovisor el gesto inconsciente de ella. Su mano izquierda, elegante y pálida, retorcía nerviosamente la alianza de oro en su dedo anular. El anillo que él había puesto en su dedo hacía 25 años con promesas de amor eterno. Ahora parecía un objeto extraño, una carga. Lo giraba y lo empujaba, como si probara su solidez, o quizás como si ensayara el acto de quitárselo para siempre. Aquel pequeño movimiento contenía todo el peso de décadas de desilusión, un ballet silencioso de duda y decisión que hablaba más alto que cualquiera de sus palabras. La visión de ese gesto lo hizo mirar su propia mano en la palanca de cambios. Su alianza, gruesa y sencilla, parecía quemarle la piel. Recordó el orgullo que sentía al usarla en los primeros años, un símbolo de la asociación que estaban construyendo. Cuando se convirtió en solo una costumbre, un accesorio de su personaje como hombre de familia exitoso. Sus manos, que un día fueron callosas por el trabajo manual al principio de su andadura, ahora eran suaves, manos de quien solo firma cheques. Había perdido el contacto no solo con su esposa, sino con el hombre que un día fue, el hombre que Elena había amado. La atmósfera en el coche estaba eléctricamente cargada, una tormenta silenciosa de revelaciones y arrepentimientos. Elena hizo una pausa, respiró hondo y el tono de su voz cambió. La melancolía dio paso a una claridad fría e inquebrantable. La voz de alguien que ha atravesado el infierno de la indecisión y ha llegado a una conclusión. Ya no estaba solo desahogando su dolor, estaba declarando su sentencia. Y si alguna vez has sentido que perdiste algo importante por orgullo, que el silencio te costó demasiado caro, prepárate para lo que viene a continuación, pues la verdad cuando llega puede ser implacable. Por eso voy a esta dirección, dijo, revelando finalmente el propósito final de su viaje. Voy a reunirme con mi abogada, pero no se equivoque, añadió, como si el conductor anónimo necesitara entender la nobleza de su acto. No quiero una guerra, no quiero escándalos, no quiero la mitad de su imperio. Yo solo quiero mi vida de vuelta. Quiero firmar lo que sea necesario para tener mi libertad y mi apellido de soltera.
Quiero desaparecer en silencio y finalmente tener la oportunidad de descubrir quién soy sin el apellido Alencar definiéndome. El mundo de Ricardo no se agrietó, se desintegró. La revelación fue un golpe sordo y devastador que lo dejó sin aliento. La palabra abogada y la frase separación silenciosa resonaron en su mente, aniquilando cualquier esperanza que pudiera tener de que aquello era solo una crisis pasajera. La generosidad de ella al no querer su dinero era el insulto final. No quería nada de él, porque él como hombre, como marido, ya no tenía nada de valor que ofrecer. Un temblor incontrolable comenzó en sus manos y tuvo que apretar el volante con toda su fuerza para que ella no lo notara. Las luces de la ciudad se convirtieron en borrones irreconocibles a través de una neblina de pánico y dolor. Un instinto primitivo le gritaba que frenara bruscamente, se diera la vuelta y se arrancara el disfraz, que gritara su nombre, implorara, explicara. Pero una parte recién despierta de su conciencia, la parte que estaba escuchando de verdad por primera vez en años, lo contuvo. Revelarse ahora no sería un acto de amor, sino el colmo del egoísmo. Sería robarle el protagonismo, transformar el momento de coraje de ella en un drama sobre el shock de él. Sería probar, de forma concluyente, que era exactamente el hombre que ella había descrito. Y así, en su primer acto de verdadero sacrificio, Ricardo Alencar permaneció en silencio, sufriendo detrás de la máscara. Continuó conduciendo, el taxi moviéndose como un coche fúnebre hacia el final de su matrimonio. En su mente, una película de su vida en pareja pasaba a toda velocidad, pero ahora con un nuevo subtítulo, el de la perspectiva de ella. Las cenas de negocios que él veía como networking, ella las veía como noches de soledad en compañía. Los viajes lujosos que él veía como un premio, ella los veía como una huida a lugares donde seguían sin encontrarse. Las joyas, los coches, la casa, no eran regalos, eran sobornos, distracciones para que ella no se diera cuenta del vacío que crecía entre ellos. El taxímetro en el salpicadero continuaba su ascenso implacable. Cada número que cambiaba era como un grano de arena cayendo en el reloj de su tiempo juntos. 35,50, 36,20, 37,6. Un valor tan irrisorio para un hombre como él, pero que en ese momento representaba el precio incalculable de su negligencia. La distancia al edificio de la abogada disminuía a cada metro y con ella la distancia al punto de no retorno. Sentía el tiempo escurriéndosele entre los dedos, el tiempo que siempre había prometido que un día tendrían y que ahora entendía que había desperdiciado de forma irrecuperable. Elena, por su parte, parecía más ligera. Tras el torrente de confesiones, reclinó la cabeza en el asiento y cerró los ojos. No era el sueño del cansancio, sino el reposo de la resolución. La tormenta dentro de ella había pasado, dejando una calma determinada. Esa serenidad contrastaba brutalmente con el caos que se había instalado en Ricardo. Ella se estaba liberando, mientras él se estaba ahogando en la verdad que ella lo había forzado a tragar. Él la había llevado a todos los lugares del mundo, pero el viaje más importante de su vida era ese, el que la llevaría lejos de él. La miró en el retrovisor una última vez antes de llegar al destino. La mujer allí ya no era su propiedad, su trofeo silencioso. Era una persona completa, con una fuerza que nunca supo que poseía. Una fuerza que había nacido precisamente de la debilidad de él, de su ausencia. No solo estaba llevando a una pasajera a su destino, estaba conduciendo su propia sentencia de soledad. Él, el gran Ricardo Alencar, el rey de la ciudad, había construido su castillo con tanto esmero que no se dio cuenta de que, en el proceso, había levantado muros alrededor de su propio corazón y ahora estaba irremediablemente atrapado en el interior. Las calles se iban volviendo más familiares,
lo que solo aumentaba la angustia de Ricardo. Conocía cada esquina de ese barrio, cada edificio. La ironía de estar llevando a su propia esposa al lugar donde ella planeaba desmantelar su vida era una tortura lenta y exquisita. El edificio, cuando finalmente apareció en la siguiente esquina, era exactamente como lo había imaginado. Discreto, impersonal, una fachada de granito gris que no prometía nada más que profesionalismo y confidencialidad. Era el lugar perfecto para un final silencioso, una tumba para un matrimonio de 25 años. El corazón de Ricardo martilleaba contra sus costillas, un pájaro enjaulado intentando desesperadamente escapar. Su mente, acostumbrada a dominar y encontrar soluciones, ahora estaba en un callejón sin salida. Por un segundo de locura, consideró equivocarse de camino a propósito, seguir conduciendo por la noche hasta que ella cambiara de idea, hasta que saliera el sol y la magia sombría de esa confesión se disipara. Pero sabía que sería inútil. La decisión de ella no era un impulso nocturno, era una conclusión forjada en años de soledad. Él, el hombre del control absoluto, estaba completamente impotente, un mero conductor contratado para ejecutar la última y más dolorosa de las tareas: entregar a su esposa al inicio de su nueva vida sin él. Con una precisión robótica, señalizó y detuvo el taxi junto a la acera, exactamente frente a la entrada del edificio. Apagó el intermitente, pero mantuvo el motor en marcha. El suave ruido del motor era el único sonido, un zumbido que llenaba el pesado silencio que se había instalado desde la revelación final. El viaje había llegado a su fin. Los números rojos del taxímetro estaban congelados, mostrando el coste final de la carrera. Para Ricardo, ese valor irrisorio era el precio de su epifanía, la tarifa que pagó para que su alma fuera expuesta y juzgada. Contuvo la respiración, esperando lo inevitable. Elena abrió los ojos. La calma en su rostro era casi aterradora. Miró por la ventana, confirmó la dirección con un asentimiento de cabeza para sí misma y sin ninguna vacilación. Tomó su bolso del asiento de al lado. Sus movimientos eran fluidos y decididos, los de una mujer que no miraría atrás. Para Ricardo, cada gesto de ella era un martillazo final en los clavos de su ataúd emocional. No había duda, no había una última lágrima. Solo la eficiencia de quien está cumpliendo un protocolo doloroso, pero necesario. La reina silenciosa estaba finalmente abdicando de su trono de tristezas. «¿Cuánto es, por favor?», preguntó la voz educada, inmersa en la normalidad de una transacción cotidiana. La pregunta banal, viniendo de ella hacia él, fue la humillación final. Él era el hombre que le había dado una tarjeta de crédito sin límites, y ahora ella le preguntaba el precio de una carrera. Con la garganta seca, consiguió murmurar el valor que se mostraba en el aparato, la voz saliendo ronca, un sonido que apenas reconoció como suyo. La observó por el espejo. Sacar la cartera, la familiar cartera de cuero que había traído de un viaje a Milán. Otro regalo. Otro recuerdo ahora envenenado. Ella le extendió 2 billetes. Sus dedos se tocaron por una fracción de segundo cuando él tomó el dinero. El contacto fue como una descarga eléctrica, una ráfaga de 25 años de historia pasando por ese punto mínimo de conexión. Sintió el calor de la piel de ella, una intimidad robada bajo el más impersonal de los pretextos. «Gracias, señor», dijo Elena, guardando la cartera. «Gracias por escuchar. Ha sido usted muy amable». La amabilidad de un extraño. Era eso lo que se llevaría de él esa noche. La cortesía de un anónimo, mientras el marido que él era se quedaba atrás, enterrado bajo capas de arrogancia y negligencia. El clic de la cerradura de la puerta sonó como un disparo en el silencio del coche. El aire frío y húmedo de la noche invadió el taxi, junto con los sonidos lejanos de la ciudad.
Por un instante, el mundo exterior pareció regresar, rompiendo el hechizo claustrofóbico de esa confesión sobre ruedas. Ricardo permaneció inmóvil, con los ojos fijos al frente, sin atreverse a girar la cabeza, sin atreverse a encontrar la mirada de ella por última vez. Sabía que si lo hacía, su máscara de indiferencia se rompería y no tenía derecho a manchar la dignidad del momento de ella con su desesperación. Ella bajó del coche y el suave golpe de la puerta al cerrarse fue el sonido más definitivo que Ricardo había oído jamás. Fue el sonido de un punto final, el sonido de un libro cerrándose, de una historia terminando. No necesitaba girarse, su imagen estaba grabada en su campo de visión, reflejada en todos los espejos. En el retrovisor central la vio alejarse, la elegante silueta caminando con pasos firmes hacia la puerta de cristal del edificio. Su propio rostro disfrazado, patético con su gorra y sus gafas, observaba la escena en el mismo espejo, un espectador de su propia tragedia. Elena no miró atrás, ni una sola vez. Empujó la puerta de cristal, entró en el vestíbulo bien iluminado y desapareció de su vista. Y entonces, la nada. El lugar en el asiento trasero, aún impregnado con su perfume, ahora parecía un vacío abismal. La presencia de ella había sido reemplazada por una ausencia tan palpable que dolía físicamente. Estaba solo, completamente solo en el confesionario sobre ruedas que él mismo había elegido como escape y que se había transformado en su cámara de tortura particular. La fortaleza de Ricardo Alencar, construida sobre un cimiento de orgullo y poder, se derrumbó. No hubo ruido, solo un desmoronamiento interno, silencioso y absoluto. La arrogancia se desvaneció, el tedio crónico fue reemplazado por un dolor punzante y el rey se vio desnudo, despojado de su reino, de su reina y de su propia identidad. Ya no existía el magnate, solo el hombre. Y el hombre era un fracaso, un necio que poseía el mundo, pero que había perdido lo único que realmente importaba, no por falta de dinero, sino por una pobreza de espíritu. No arrancó el motor, permaneció allí, parado frente al edificio, mientras la lluvia lavaba el parabrisas y los limpiaparabrisas se movían a un ritmo hipnótico, como si intentaran limpiar una mancha que estaba en el interior. El tráfico de la ciudad continuaba su flujo indiferente, ajeno al cataclismo que acababa de ocurrir dentro de ese viejo taxi. El mundo no se detuvo, solo el mundo de él. El castigo por su ceguera no era el odio de ella, sino la propia verdad desnuda y cruda que ahora se veía forzado a encarar. Con la mano temblorosa, extendió el brazo y se quitó el disfraz. Primero, la gorra raída, luego las gafas falsas. Se miró en el retrovisor y por primera vez en décadas se vio a sí mismo sin filtros. Vio el rostro de un hombre de 52 años, marcado no por el tiempo, sino por el arrepentimiento. Vio la soledad en sus propios ojos. Lentamente levantó la mano izquierda y tocó su alianza de matrimonio, sintiendo su peso. Su forma, su historia, ya no era un accesorio, era una reliquia. La reliquia de un amor que había matado por asfixia. Finalmente, con un suspiro que parecía cargar el peso de una vida entera de errores, metió la marcha. El taxi se alejó lentamente de la acera, mezclándose con los otros coches, convirtiéndose en solo un punto de luz más en el tapiz lluvioso de la noche. El rey había descendido de su trono disfrazado solo para descubrir que su castillo estaba vacío y su reino, perdido para siempre. Algunas lecciones de la vida solo llegan demasiado tarde. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela y dinos en los comentarios qué harías en su lugar.